Bueno, hermanos, mire, hay una necesidad muy grande en nuestra sociedad. Es alarmante ver cómo la ausencia de valores en la familia está causando tantos estragos en el núcleo familiar. Y eso se debe a que muchos de nosotros como padres hemos descuidado nuestra responsabilidad, porque el hecho de ser padre es una decisión personal. Es una decisión que se toma, que se anhela, que se desea, porque implica una responsabilidad, un compromiso. Y algunos padres, me incluyo, hermanos, porque hemos descuidado esta responsabilidad paternal, y por eso hay tantos problemas dentro de la familia. Y en nuestra ciudad de Matehuala hay muchísima inmoralidad, muchísimo pecado. Platicábamos en esta semana cómo jovencitas de 16, 17 años salen de los antros a las 4 o 5 de la mañana y la sacan en rastra. Y el día de resurrección me llamó mucho la atención y me impactó mucho, y por eso Dios ha puesto este tema para compartirlos con ustedes, orando al Señor. Le digo, ¿qué quieres que yo les diga a tu pueblo? Y veo una iglesia madura, joven, y creo que hay palabra del Señor para cada uno de ustedes. Hermanos, vaya conmigo sin más preámbulos, vamos a ir a la palabra del Señor en 1 de Samuel capítulo 2. Bendito sea el Señor. Versículo 12: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dándole gracias a Dios por esta oportunidad. Y al pastor Gil, bendito sea el Señor, estuvo trabajando allí con su servidor, y bueno, no me dio dolores de cabeza. Muy buen trabajador. Y hermanos, y para mí es una bendición, pastor, que usted me haya invitado, porque yo no soy de los pastores, hermano, que voy a las iglesias con la perspectiva de que me inviten a predicar. No soy de ese tipo de pastores, menos levantar el teléfono para decir, pastor, aquí ando en Kentucky, deme oportunidad de predicar. No soy de ese tipo de predicadores. A mí no me va a oír, hermano, hablarle a un consiervo para predicar. Dios me abre puertas, y bueno, y donde las puertas que Él abre, pues nadie las cierra. Y la gente es edificada. Algunos me invitan, otra vez otros, debido a que la palabra es dura, pues no me invitan a predicar. Pero Dios me abre caminos, y espero que aquí, hermanos, ustedes no vayan a ser de esos hermanos que me cierran las puertas. Pero si usted me las cierra, no me preocupo, el Señor me abre en otros lugares. 1 de Samuel capítulo 1 versículo 12: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Qué lindo, mi Dios amado, se le ha honrado, se le ha glorificado en esta hermosa tarde a través de la alabanza, a través de la adoración, mi Rey amado. Pero también con las ofrendas, también con sus diezmos, usted honra a quienes han aprendido a honrarlos. Dios mío, yo decreto palabra de poder, palabra de bendición sobre el dador alegre. Dios mío, que usted bendiga sus alacenas, que bendiga la fuente de provisión, Dios amado, y que la bendición sea al 100%. En este momento, ahora llegó el momento en que usted hablará a nuestras vidas, Señor amado, a través de su humilde siervo. Le doy, Dios mío, la libertad para que usted tome control de mi mente, para que usted ponga la palabra, Dios mío, que ha de hablar, Dios mío, para edificación, para fortaleza, Dios mío, para levantamiento, Señor. Una palabra de fe, Señor, una palabra de motivación, Dios amado, y que sea usted preparando el terreno, preparando la mente y el corazón, Señor, del oyente, para que esta palabra caiga en tierra fértil, Dios amado, y pueda dar fruto al 100%, mi Dios amado. Bendito el que vive
Hermanos, ¿cuántos padres de familia hay aquí? Levante las manos. ¿Cuántas madres de familia hay aquí? Hermanos, yo creo que debe de considerarse bienaventurada, dichosa, alegre, porque Dios la ha honrado. Bendito sea el Señor. Hermano, con un hijo, con dos. Yo soy padre de 4 hijos, 8 nietos y 2 bisnietas. Bendito sea el Señor. Y le doy gracias al Señor. Yo nunca digo que mis hijos son unos santos, porque en primer lugar ni vivo con ellos. Han sido justificados por la sangre preciosa del Señor, pero sí todos los días oro como Job, hermanos, orando, levantando plegarias por alguna falta, por algún error, hermano, que hayan cometido mis hijos. ¿Por qué? Porque perfecto solamente es Dios. Y hasta este momento todos están dentro del arca, todos están dentro, hermanos, de la iglesia. Y para mí como pastor, pues es una bendición. Por eso quiero hablarte del tema que le he titulado Un padre descuidado. Y le he titulado No descuides a tus hijos. Bendito sea el Señor. ¿Por qué, hermano? Porque se ha evadido la responsabilidad como padres, hermanos, al no, hermanos, encauzar niños. Y me voy a enfocar a los padres que son jóvenes, la responsabilidad de encauzar al niño en el camino del Señor, como dice la palabra del Señor, hermanos, que hay que encauzar al niño en el camino para que cuando crezca, sea viejo, no se aparte de él. Estamos hablando de un padre de familia que fue sacerdote, que fue juez, nada menos que, hermanos, Elí. Un padre, hermanos, que tuvo 2 hijos, Ofni y Finis, bendito sea el Señor. Y un sacerdote que ministró, que juzgó al pueblo de Israel durante 40 años. Estuvo liderando este sacerdote, este juez, al pueblo de Israel. Bendito sea el Señor, que fue un buen líder. Bendito sea el Señor. Hablando, hermano, en cuanto al sacerdocio, hermano, hablando también, hermano, como juez. Y como dice la palabra del Señor en primera de Pedro 2:9, dice que nosotros, mas vosotros sois linaje escogido, hermano, real sacerdocio, nación santa. Hermano, cada uno de nosotros como padres somos sacerdotes de nuestro hogar. Bendito sea el Señor. Y la responsabilidad que tenía el sacerdote era, hermano, de encauzar al pueblo a que conociese a Dios, de abogar, hermano, por el pueblo ante Dios. Y Dios lo usaba, hermano, para hablarle al pueblo a través del sacerdote. Bendito sea el Señor. Es decir, Elí fue Cohen, que quiere decir sacerdote. Bendito sea el Señor, hermano, y que estuvo liderando, hermano, al pueblo de Israel, hermano, durante 40 años, entre el año 1107 al año 1067 antes de Cristo. Bendito sea el Señor. Hermano, nosotros como padres tenemos que entender que el ser padre es un privilegio. El ser padre es una bendición de parte del Señor. Y que, hermano, nuestros hijos, hermano, son herencia de Jehová. Así lo dice la palabra del Señor en el Salmo 127:3. Dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Por eso usted nunca se idolatre de sus hijos. Los hijos le pertenecen al Dios Todopoderoso, hermano, y no tiene que descuidarlos. Bendito sea el Señor. ¿Por qué, hermano? Porque hay muchos padres que han descuidado la familia. Bendito sea el Señor. Como este sacerdote, bendito sea el Señor, como este padre de familia. Y uno de los errores que nosotros cometemos, hermanos, como ministros del Señor, como pastores, como siervos del Señor, que le dedicamos tanto tiempo a la iglesia, tanto tiempo a otras personas, que descuidamos a la familia.
descuidamos a los hijos, hermano, que nuestros hijos tienen ciertas inquietudes. Nuestros hijos, hermano, a veces, hermano, mire, son acosados, que a veces nuestros hijos, hermano, enfrentan bullying, hermano, en la iglesia, hermano, y como descuidamos tanto a la familia, porque le damos prioridad, hermano, tanto al ministerio, hermano, que mire, hermanos, que a veces, hermano, nuestros hijos, hermano, mire, buscan un consejo, buscan en dónde externar sus inquietudes en otras personas, porque papá y mamá no tienen tiempo para ellos. Y este padre, Elí, fue, hermanos, un sacerdote. Un buen sacerdote que estuvo ministrando durante 40 días, hermano, que fue un gran líder, que fue juez, que impartió la justicia, hermano, en el pueblo de Israel, pero hermanos, que no fue un buen padre. La Biblia dice que estos hombres eran hombres impíos, versículo 12 del mismo capítulo, hombres impíos, que no tenían conocimiento de Dios. Y qué tristeza para este sacerdote, para este padre de familia, que conocía en plenitud la Torah, que conocía en plenitud la palabra del Señor, hermano, que ejercía la liturgia, hermanos, como debía de ser, con un celo santo, bendito sea el Señor, ejerciendo, hermano, las liturgias al Dios Todopoderoso. Pero, hermano, y que se dedicaba, hermanos, a abogar, hermanos, por el pueblo del Señor, a interceder por el pueblo del Señor, pero nunca se interesó porque sus hijos llegaran a conocer al Dios que él estaba sirviendo, al Dios que lo había llamado al ministerio. Y qué tristeza es ver, hermanos, pastores que encausan a multitudes, hermanos, a que vengan al conocimiento del Señor. Y hermanos, y qué tristeza es ver pastores, hermanos, cómo hermanos, traen almas de las tinieblas hacia la luz admirable del Señor, y no puedan traer a sus propios hijos a la luz admirable que es Cristo Jesús. Que puedan rescatar a sus hijos de las garras del diablo, de las garras de la drogadicción, de las garras del alcoholismo, a través de sus liturgias, a través de su predicación, hermano, y sus hijos vivan cautivos. Y qué tristeza es para un líder, hermanos, que enseña las verdades eternas, como dice la palabra del Señor en Daniel capítulo 2, versículo 2. Dice la palabra del Señor que los que enseñan resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Y no puedan, hermano, este hombre no, hermano, dedicó tiempo para que sus hijos llegaran a conocer a Dios. Eran hombres impíos. Y la palabra impía se refiere a un hombre, a una mujer que no quiere saber nada de Dios, que detesta las cosas del Señor, que no muestra respeto, hermano, por la religión, por las cosas sagradas. Y hermano, y muchos padres que Dios les dio el privilegio de ser padres, vienen a la iglesia, hermano, mira, y alaban a Dios, y sus hijos hablan y profesan, hermano, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. Y sus hijos viviendo en una ignorancia. Hermano, ¿por qué? Porque mira, hermano, usted puede ser un buen esposo, usted puede ser una buena esposa, pero eso no lo hace ser una buena madre. Eso no te hace ser un buen padre. Cuando tú evades tu responsabilidad como sacerdote de la familia,
Instruye al niño en su camino. Hablamos de que usted tiene que tener un devocional todos los días, hermano. Usted tiene que enseñarle a sus hijos a buscar a Dios en todo tiempo, en la abundancia, en la escasez, hermano, en la aflicción, en la alegría, en todo momento. Usted tiene que ser ejemplo para sus hijos de que usted es una mujer temerosa de Dios, para que la puedan llamar bienaventurada. Bendito sea el Señor. Todas las mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasaste a cada una de ellas. Bendito sea el Señor. Yo no sé, hermano, en qué concepto te tiene tu hijo, padre, en esta hermosa tarde. No sé en qué concepto tiene tu hija, madre, en esta hermosa tarde, hermano. Pero mira, hermano, tenemos que entender que usted tiene que tener un cuidado especial de sus hijos, porque usted, si no los cuida, hermano, el diablo se los va a arrebatar, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Elí no fue un buen padre, porque no supo guiar, porque no supo instruir a sus hijos. Mucha gente, hermanos, evade su responsabilidad, que no me quiero adelantar. Que es la responsabilidad de ustedes como padres, enseñarle a casa, hermanos, a indagar la escritura. Enseñarles en casa cómo se debe de alabar y adorar a Dios. Enseñarle a sus hijos, hermano, a que lleguen a tener un encuentro con Dios, porque aquí hay personas que son creyentes, pero que no han tenido un verdadero nacimiento espiritual, que no han tenido un encuentro verdadero con Dios. ¿Por qué, hermano? Porque el hombre, la mujer, el joven que ha tenido un encuentro con Dios, alaba a Dios en todo tiempo y no espera que le saquen un amén, un aleluya, gloria a Dios, porque la gratitud que hay en su corazón reconoce al Dios viviente, hermano, que dio su sangre por él en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. ¿Por qué muchos hijos no quieren saber nada de Dios? Porque como padre no los hemos sabido instruir, no los hemos enseñado a encauzar, a buscar a Dios. Porque hemos evadido, hermano, el mandamiento. Bendito sea el Señor. De Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 y versículo 6. Mire lo que dice esta escritura. Si usted no tiene un devocional en casa con sus hijos, si usted no, hermano, no le enseñas a tus hijos, hermano, a leer la palabra del Señor, hay niños, hay jóvenes que ni siquiera se saben el Pentateuco. Hay niños, hermano, que ni siquiera saben dónde está el libro de Mateo, porque hay una ignorancia tremenda en ellos. ¿Por qué? Porque papá y mamá nunca les dedican tiempo. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este fue el mandamiento que Dios le dio a Israel. Y le dijo a cada padre de familia: este es el mandamiento. Quiero que tú me ames con todo tu corazón. Hermano, cuando una persona ama a Dios, ama su casa, ama los atrios de Jehová, desea estar en la casa del Señor un día que 1000 fuera de ellos. Y por eso, hermano, muchos padres, hermano, mira, creen en Dios, pero también los demonios creen y tiemblan. Hermano, y aquí la importancia de que usted tiene que asumir esta responsabilidad. Y sigue diciendo el contexto bíblico: llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y estas palabras dice que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Usted es el maestro, usted es el mentor de tus propios hijos, madre, padre de familia que estás aquí. No es el pastor. Sí, el pastor los traes
a la iglesia, hermano, para que juntos, hermano, como dice la palabra del Señor en el Salmo 133, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aquí se viene a alabar a Dios, se viene a darle gracias al Señor, se viene a testificar de las grandezas que el alto Dios ha hecho con nosotros, y claro, a recitarnos la palabra del Señor. Pero tú eres el propio maestro de tus hijos, y tú eres la persona más interesada por el bienestar de tus hijos, porque si tú no los encauzas en la palabra bendita del Señor, otros lo van a hacer, y de una manera equivocada. La repetirás a tus hijos, hablarás de ella estando en casa. Hermano, mira, hoy quien ha ocupado la Biblia en la casa es el celular. Hoy, hermanos, quien ha ocupado, hermano, el devocional en la casa es el internet. ¿Y dónde está la enseñanza que dice la palabra del Señor que le debemos de dar a nuestros hijos? Hermano, estos hijos fueron rebeldes, pecadores. Los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento del Señor, es decir, no temían a Dios ni le obedecían. Le dice usted a los hijos: hijo, es hora de la iglesia, vámonos. No voy. Hija, es día de oración. No voy. Imponiendo su voluntad, que ni siquiera te diste cuenta en qué momento te arrebataron la autoridad, porque no supiste instruir al niño en el camino del Señor. Estos hombres eran impíos, es decir, eran gente, hermano, mira, que no tenían compasión. Dice la palabra del Señor que en el contexto bíblico dice que llegó a oídos. Mira, hermano, tarde o temprano las buenas noticias y las malas noticias van a llegar a nuestros oídos. Van a llegar tarde o temprano. Le dijeron a este sacerdote y padre de familia: Elí, tus hijos se acuestan con las mujeres en las puertas del templo. Y Elí, un padre alcahuete como muchos de nosotros, que vemos lo que hacen nuestros hijos y en vez de corregirlos, como dice la palabra del Señor, Proverbios capítulo 23, versículo 13 y versículo 14, que hay que corregir al niño, hermano, con vara. Hay que corregirlo. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Y hay madres que aman tanto, idolatran a los hijos, que no los tocan ni con un pétalo de la rosa, una rosa. El huerquito, la muchachita, usted le llama la atención y le dan de patadas. Mira, hay hogares en donde, hermanos, los padres y las madres les tienen miedo a sus hijos. Les tienen miedo, porque son unos rebeldes, hermano, que no les tiembla la mano para levantarle la mano a su madre, a su padre, porque no fueron encausados en el temor del Señor. Y hay hijos que viven atemorizados por lo que viven y oyen de sus padres. Un mal comportamiento. Quítese toda amargura, toda palabra deshonesta, toda maldicencia, toda palabra incoherente que no salgan de vuestros labios, solamente que sea palabra de edificación. Tenemos que cuidar a nuestros hijos, porque si no los cuidamos nosotros, hermano, mira, hay consecuencias. Bendito sea el Señor, hermano. Y esto es importante. Elí fue un padre egoísta. Hermanos, era tan grande su amor hacia sus hijos,
hermano, que no los tocaba ni con un pétalo de la rosa, de una rosa, que, hermano, toleraba, hermano, hermano, lo que hacían sus hijos cuando estaba consciente que alteraban la palabra del Señor. Y nosotros somos testigos de lo que hacen nuestros hijos y cómo se conducen nuestros hijos. Y nos hacemos de la vista gorda. No pasa nada. No pasa nada. No, sí pasa. Porque Dios no pasará por inocente al culpable. Dios es grande en misericordia, pero no pasará por inocente al culpable. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Filipenses capítulo 10 versículos 17 y 19. Dice la palabra del Señor: porque ponían sus deseos antes que la palabra del Señor y las necesidades del pueblo. Eso lo hablamos en el antetexto. Cómo estos hijos agarraban de la ofrenda, bendito sea el Señor, la mejor carne, hermano. Y hay hijos de pastores, hermano, espero que no sea aquí el caso, que agarran del tesoro de la iglesia, pensando que Dios que papá no los mira así. Papá terrenal no te mira, pero el Dios todopoderoso te da cuenta si eres de uñas largas. Estos hombres, hermano, mira, amaban lo mejor. Y este padre, hermano, quizás oía como muchos de nosotros. Oye, se oye que tu hijo esto, que tu hija aquella. Ay, sí, hombre. Así es la juventud hoy del siglo XXI, hombre. Usted es de los anticuaditos. La palabra del Señor es la misma de ayer, de hoy y por siempre. Y la palabra del Señor es la regla infalible de fe y conducta que corrige, hermano, al creyente verdadero su conducta moral, y deja de vivir de acuerdo a su perspectiva y empieza a vivir de acuerdo a la palabra bendita del Señor. Alabado el que vive y reina para siempre. La desobediencia, a ver si me puedo poner en el capítulo 4, versículo 22. Su desobediencia, hermanos, de este hombre egoísta trajo juicio y muerte. La paga del pecado es muerte. Mira, y a veces uno dice: no pasa nada, hija, mira, si oye de esto, que haces esto, hijo, si oye de ti esto, no pasa nada. No, si hay consecuencias. Cada acción tiene su justa retribución. Hay consecuencias de nuestros actos, sean buenos o sean malos. Bendito sea el Señor. Dice, bueno, no quiero detenerme. Dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel salió, hermanos, a la batalla. Bendito sea el Señor. Y dice, hermanos, que perdió el pueblo de Israel una batalla, hermanos, y hubo una mortandad. Y dijeron: vamos a traer el arca para que vaya delante de nosotros a la guerra. Y fueron a traer el arca a Silo. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que fueron a la batalla, hermanos. Y hubo otra mortandad del pueblo de Israel, debido, hermanos, a que había desobediencia en este sacerdote, en este padre de familia. Lo que tú haces, hermano, tu manera de vivir, hermano, mira, es un legado que estás dejando, hermano, para nuestros hijos y para las siguientes generaciones. Dice la palabra del Señor, hermanos, que mira, esta desobediencia de este sacerdote trajo juicio y muerte para sus hijos. El pueblo de Israel perdió la batalla. Agarraron el arca que la llevaba Ofnis y Fines, hermano. Y dice, hermanos, que murieron los hijos de Fines. Perdón, los hijos de Elí. Murieron estos dos hijos. Vino juicio por la desobediencia de este padre irresponsable. Y los hijos que se creían
que, hermanos, que no pasaba nada, dormían con las mujeres, hermano, viviendo en una inmoralidad, hermano, Dios no puede ser burlado. Trajo juicio, hermano, y muerte para estos hombres. Dice que, hermanos, los filisteos agarraron el arca y Elí, de 98 años, tenía el anciano, el sacerdote, estaba sentado, hermanos, allí en la silla a la orilla del camino, hermanos, y su corazón, por intuición o por revelación del Espíritu Santo, su corazón empezó a agitarse. Algo está pasando, porque, hermano, quien redarguye de pecado, hermano, es el Espíritu Santo bendito del Señor. Es el Espíritu Santo que redarguye de pecado. Pero cuando una persona está muerta en sus delitos y pecados, no lo despierta, hermanos, ni el mismo viento, porque está muerto. No siente remordimiento, su conciencia está cauterizada. Y dice la palabra del Señor que vino un hombre y empezó a pregonar: nos han derrotado los filisteos y se llevaron el arca. Y llega a oídos de este sacerdote, de este padre de familia, y le dice este hombre: mira, Elí, los filisteos nos derrotaron y mataron a tus hijos. No pasó nada. Cuando le dio la noticia, ¿cómo reaccionas tú cuando te dan una mala noticia de tus hijos? Te vuelves loco, te vuelves loca. Y cuando le dijeron a este hombre: el arca ha sido tomada, el hombre se fue para atrás. Estaba ciego, era gordito y se desnucó, enfrentando el juicio del Dios viviente. No te pases de listo, Padre, Hijo. Dios no puede ser burlado. La desobediencia trae juicio y muerte. Su juicio fue severo. Dice la palabra del Señor en el texto bíblico. Dice la palabra bendita del Señor que Dios envió a un varón de él y le dijo a este sacerdote, a este padre de familia: yo rescaté al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Hice maravillas y prodigios. Y le dice: ¿por qué no me has honrado? ¿Por qué has honrado más a tus hijos que a mí? Y hay padres y hay madres que honran más a sus hijos que a Dios. Es el Junior. Se parece al viejo, se parece al abuelo. Mira hasta su modo de ser y de caminar, y les causa gracia. Hermanos, dice la palabra del Señor que Dios envió a un hombre y le dijo: ningún varón de tu simiente llegará a la vejez, y ninguno de los tuyos va a estar en el ministerio, debido al descuido de este sacerdote. Y cuando un sacerdote se descuida, cuando un ministro se descuida, cuando un ministro honra más a sus hijos que a Dios, hermano, Dios dice: yo honro a los que me honran, y los que no me honran serán tenidos en nada. Amemos a Dios sobre todas las cosas. La desobediencia trajo ruina a la familia. Padres, tengamos cuidado. Nuestro estilo de vida, dice una anécdota, que un padre le dijo a su hijo, el padre le dijo a su hijo: hijo, fíjate por dónde caminas. Y el hijo le dijo: papá, yo solo sigo tus pisadas. Del tigre
pintillo. El tigre pintito. Nunca subestimes a tus hijos. Si lo corriges con vara, no morirá. La vara es para el necio, dice la palabra del Señor. Si lo corriges con vara, salvarás su alma del Seol. Y la palabra de los hebreos nos enseña, hermanos, que la disciplina al presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero al final produce fruto apacible. Elí, hermanos, sus hijos necesitaban disciplina. Y lamentablemente las leyes han cambiado. Ahorita tú no puedes tocar a tu hijo, hermano, y desde chiquitillos, hermano, le levantan las manos. Y no me levantes porque le hablo al 911. Te atemorizan, te intimidan. Y le toleras. Le toleras. No lo disciplinas. Mira, él los consentía tanto, hermano, que mira, que no los disciplinó, le costó su ministerio. ¿Sabes que hay hijos de pastores que sus hijos les han cortado las alas, hermanos, que les han mutilado el ministerio a sus padres? Por su forma de cómo viven sus hijos. Yo le he dicho que edito y lo vuelvo a repetir. Si yo no hubiese mantenido a mi familia unida, yo no estaría aquí predicando. Porque los primeros, hermano, miren mi desafío, y el desafío, hermano, debe de ser que cada uno de nosotros, hermano, los primeros, hermano, ganar para Cristo debe de ser la familia. Los primeros que tengo que convencer, hermano, que amen y buscan a Dios mientras pueda ser hallado, y que le llamen en tanto que está cercano, es la familia. Yo he tenido experiencias. Una vez me invitaron a dormirme en una casa de un pastor. Pensaba que me iba a dejar su cama. Me tendió una cobija allí en la sala y me acosté. Y a las 4 de la mañana me dieron una patada. ¿Quién cree que era? El hijo. Con 2 6, un 6 en cada mano. Y se metió. Andaba de parra, de fiesta. Y continuó la fiesta allí en la casa de papá. Y no pasa nada. Y venimos aquí al altar y levantamos manos santas. Hermanos, la desobediencia de este hombre, de este padre de familia, como sus hijos, por no saberlos encauzar, por no asumir su responsabilidad como padres, y la evadió, trajo juicio y muerte para su familia. Los hijos se deben de disciplinar. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra del Señor nos enseña, instrúyelo en el camino del Señor. Hermano, la Biblia habla enfáticamente de la importancia de la disciplina, hermano, que, hermanos, uno tiene que, hermano, aplicarle a sus hijos. ¿Por qué? Porque es productiva, porque, hermanos, es saludable, bendito sea el Señor. Lleva al niño, al adolescente a la reflexión, bendito sea el Señor. Pero, hermano, no hay mejor enseñanza que nuestro propio ejemplo. Si tus hijos no te miran que oras, si tus hijos no ven que lees la Biblia, si tus hijos no ven que tú tienes una intimidad con Dios, no esperes que ellos lo vayan a hacer el día de mañana, y sobre todo cuando tú ya no estés con ellos. No lo van a hacer. Eres tú, eres la responsabilidad, es tu responsabilidad de que a tus hijos lleguen a conocer y amar a Dios. Pregunto en esta hora, Padre, ¿crees que tus hijos aman a Dios?
Dios bendiga a estas dos personas. ¿Y los demás? ¿No está seguro? Santo Dios. Es de preocuparse. La vara y la corrección dan sabiduría. Proverbios 29:15. Dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a los padres. Sigue mimando al niño, sigue mimando a la niña, síguele tolerando, déjale sin corregir. Y mira, y el día de mañana vas a llorar lágrimas por una hija rebelde, por un hijo rebelde, por un hijo que te van a dar la mala noticia de que lo mataron, que anda ya, hermanos, en la violencia, que está ya en la cárcel. Porque, hermano, lo amaste tanto, lo consentiste tanto, que no lo disciplinaste. La vara dan corrección. Bendito sea el Señor. La disciplina se utiliza para corregir, para instruir, para guiar, hermano, al niño, al adolescente, hermano, al camino correcto. Bendito sea el Señor. El que no disciplina a su hijo no lo ama. Hay un canto que compuse y un día lo voy a grabar. Y quiero decirle a mis hijos que cuando yo me vaya no lloren por mi partida. La esperanza que me llevo no frustrará mi partida. Seguro que allá en la gloria los miraré en la otra vida. Me habla en la mañana, los domingos: pa, ¿dónde estás? Y ustedes: ya voy para la iglesia. Y la otra: ya voy para la iglesia. Y ya me estoy arreglando. Y los otros: ya voy para la iglesia, o el otro ya está tocando. ¿Cómo cree que me siento? Mientras que otros padres bosteciando porque no llegó la hija, porque no llegó el hijo, llorando por un hijo que no fue encauzado de acuerdo al propósito del Señor. ¿Qué clase de padre eres? ¿Qué clase de padre soy? ¿Qué dice la gente de mis hijos? Me dicen que son jóvenes temerosos de Dios como Samuelito. Dice la palabra del Señor que este Samuel fue depositado en el templo bajo la mentoría de este padre de familia. Supo mentorear, hermano, a Samuelito, que fue juez, profeta, hermano, y sacerdote de Israel. Y no supo encauzar a sus propios hijos. Tú que eres maestro, ahí te va para ti. Estás enseñando las verdades eternas aquí. ¿Y tus hijos? ¿Qué están aprendiendo tus hijos? ¿Cómo estás criando a tus hijos? ¿Los estás criando bajo la regla infalible, que es la palabra bendita del Señor, para que lleguen a ser hombres de bien? Hermano, yo he traído, hermano, me han traído niños, hermano, al altar para presentarlos a Dios, hermano, y se les ha dado una palabra profética. Profetizo que serás pastor, que serás apóstol, que serás profeta, que serás pastor, que serás evangelista, y han terminado siendo apóstatas de la fe de Jesucristo. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Así como lo oye. Y los han traído, y hombres, y yo declaro, hermano, que este vientre va a dar un profeta, que va a procrear un apóstol, hermano, y terminan siendo asesinos en medio de nuestras calles.
y de padres cristianos. De padres cristianos. Porque ellos sí amaban a Dios. Enseñaban en la iglesia. Y sus hijos perdidos, sin Dios y sin esperanza. Aló, está aquí. ¿Cómo estás criando a tus hijos? ¿Bajo las verdades eternas? ¿O permitiendo que corrientes ideológicas estén distorsionando su mente? Hermano, que los perturba. Y no solo los perturba. Cuando llegan a la universidad, son envueltos, los persuaden y los sacan de la iglesia y hasta del hogar. Hasta del hogar. Y toda la enseñanza, ¿en dónde quedó? Les has enseñado el temor de Dios. Les hemos enseñado, hermano, que a Dios se le ama, hermanos, por lo que es y no por lo que nos da. Acabo de decir a mis hijos y lo vuelvo a decir a mis hijos: miren, pongan sus pies firmes sobre la tierra. Y lo que son no es gracias a su sabiduría, gracias a su inteligencia, es gracias a la misericordia de Dios, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia, y en Él está el querer como el hacer por su buena y bendita voluntad. Y le digo: no vuelen tan alto. Párense firmes y honren a Dios, hermano, con sus bienes, hermano, porque Dios es digno de ser alabado. Bendito sea el Señor. Enseñe a sus hijos a que busquen a Dios en todo tiempo. Aleluya. Termino con esto. Dice: busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Llámenle en tanto que esté cercano. ¿Qué dice tu hijo acerca de Dios? ¿Es un Dios realmente de amor? Porque lo ve en ti como padre y como madre. La mejor enseñanza para nuestros hijos no es la palabrería, es nuestro estilo de vida como padres. Jesús dijo: ay de aquel quien haga tropezar a uno de estos pequeños. Los hijos son de Dios. No te conviertas en el verdugo de tus propios hijos. Ámalos, aprécialos y diles: aquí estoy contigo, hijo. Aquí estoy contigo, hija. Porque ahorita los tienes y al rato se van. Pero que se vayan con una enseñanza que harán la diferencia en sus siguientes generaciones. Y que ellos puedan decir: Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová. Recuerden que un día Dios nos va a demandar, nos va a pedir cuentas de esta herencia que Él ha puesto en nuestras manos. Los hijos es una herencia que Dios ha puesto en nuestras manos para ministrarla. Asumemos nuestra responsabilidad con mucho amor, con mucho cariño. Porque yo digo, y aunque la Biblia dice, hermanos, que la salvación es personal, pero mientras esté bajo la tutela tuya, al cuidado tuyo, va viviendo bajo tu mismo techo,
te ves obligado a ejercer la autoridad, a disciplinarlo, para que, hermanos, con tu ejemplo y le ayudemos a que el propósito de Dios se lleve a cabo en la vida de nuestros hijos. En el propósito de Dios no está que tu hijo sea un delincuente. En el propósito de Dios no está de que tu hijo vaya a terminar sus días en un reclusorio. En el propósito de Dios no está en que tu hijo llegue a ser un asesino. En el propósito de Dios no está en que tu hijo llegue a ser un delincuente, a que llegue a ser un drogadito, a que llegue a ser un alcohólico, sino un real sacerdocio que pueda ejercer, hermano, la autoridad a sus siguientes generaciones. Pero es nuestra responsabilidad de cuidar de cada uno de ellos, que ya cuando son grandes, Dios los hace responsables de sus propios actos, de sus propias obras. El ser padre es algo que se anhela, que se desea, y que debemos de asumir esa responsabilidad con mucho amor. Tengo un hijo de 42 años que todavía les tiro las orejas. La otra de 38, ¿cuántos? 37, yo le pongo un año y todavía le llamo la atención. El otro de 30 años que cumplieron ayer, los festejamos y le llamo la atención. Y la otra, mi hija, ¿de qué? 26 años, la chiquita, y todavía me paro y les hablo fuerte y se cuadran, porque tengo autoridad moral. Escúcheme bien, tengo autoridad moral para decirles: no, Señor, así no es el Evangelio, así no se vive el Evangelio, se vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Cierre sus ojos. Padre amado, eres lindo y eres maravilloso. Tú que eres Padre, dale gracias al Señor y dile: gracias por la familia que me has dado. Dame sabiduría para poder, Dios mío, saber encauzar a mis hijos en este camino que hemos iniciado. Es la mejor decisión que he tomado como padre, el permitir que tu señorío gobierne mi vida. Y como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Dame el amor para poder amarlos, porque para un padre no hay hijo malo, no hay hija mala. Se aman de la misma manera. Te ruego, Dios mío, por cada familia que hoy está en medio de nosotros. Señor, si hemos actuado porque ha habido carencia de sabiduría y he abusado, Dios mío, de la autoridad o de la fuerza, o no he sido ejemplo para mi hijo, para mi hija, te pido perdón, mi Dios amado, y le pido perdón a mis hijos por abusar de la autoridad, por mi negligencia. Y en este momento, Dios mío, Señor, enséñame a amarte a ti primero que a mis hijos. Que tú seas el primero en ocupar, Dios mío, mi lugar. Que tú seas el primero, Dios mío, que ocupe lugar en mi corazón, mi Dios amado. En el nombre de Jesús, honrando el primer mandamiento, Dios mío,
porque tu palabra dice buscar primeramente el reino de los cielos y las demás cosas vendrán por añadidura. Dios mío, yo suelto en esta hora una palabra de fe, una palabra de bendición para cada hogar, para cada familia. Si ha habido, Dios mío, Señor, abuso de autoridad y se ha lastimado ese hijo, esa hija, en el nombre bendito de Jesús, Padre, trae restauración, Dios mío, a ese corazón, a esa vida, en el nombre de Jesucristo. Restaura ese hogar, restaura esa familia, en el nombre de Jesucristo. Padre, declaramos victoria sobre la vida de nuestros hijos, y yo declaro, ponle la mano sobre tu hija, sobre tu hijo, y dile: y yo declaro palabra de fe, palabra de autoridad, en el nombre de Jesús, que mis hijos serán varones de renombre en esta generación. Declaro, Señor, la palabra de poder, que mis hijos, Dios amado, serán hombres de bien, y que la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo será sobre ellos, Señor amado. Y declaro, Señor, que usted acampará, Señor, alrededor de ellos, Dios amado, y que bendita será su salida donde quiera que ellos anden. Yo declaro bendición sobre ellos, Señor, y que el ángel de Jehová acampará alrededor de sus vidas y los defenderá, Dios mío. Que crezcan en el temor tuyo, Padre amado, que lleguen a conocerte a profundidad, mi Dios eterno, para que pueda usted moldear sus vidas y puedan vivir de acuerdo a su santa y bendita voluntad. Si hay alguien que desea oración, que ore por usted, voy a pedirle al grupo de alabanza que pasen y cantamos un canto, y así estaré cediendo este lugar, o cedo lugar al pastor para que haga un llamamiento, hermano, al altar. Si es que usted desea que oremos por usted, por su familia o por alguno de sus hijos, hermano, cedo el lugar al pastor para que él concluya, hermanos, con esta reflexión. Gloria a Dios. Bendito No se Dios vaya, pastor, amado. no se Gracias, vaya, no se gracias. vaya, pastor. Gracias, gracias. ¿Sabes algo de lo... Mi hermano, cuando Dios nos da la palabra, tenemos que responder con fe, amén. Al final, el pastor dijo esto, y una de las razones por la cual muchas veces nuestros hijos están como están es precisamente por ese modelo. Él lo dijo, que lo único, la autoridad que él tiene sobre sus hijos es esa autoridad moral. Aleluya. Nosotros no podemos corregir a nuestros hijos si nosotros no estamos dándole, no estamos mostrando ese buen testimonio. Esa autoridad moral consiste en qué es lo que yo hago, qué es lo que estoy haciendo para que mis hijos, cuando los corrija, ellos puedan decir: sí, papá, gracias, porque tú lo haces, yo también lo voy a hacer. Los hijos muchas veces son el reflejo de los padres, y a mí me consta ver al pastor Noé, ver a sus hijos. No son perfectos, como tampoco los míos no son perfectos, hermano, pero una cosa yo sé, que sus hijos temen a Dios. Dios nos mandó a enseñarles el temor de Dios, no la perfección de Dios, el temor de Dios. Aleluya. Y hoy quiero hacerte un llamado, ¿sabes? Con esa autoridad, vamos a llamarlo oración de impartición. Que así como Él le ha enseñado a sus hijos el temor y los ha corregido con esa autoridad moral que Él puede impartir en esta mañana, esa autoridad moral sobre tu vida, tu padre, tu madre que estás aquí, y tú dices: Señor, yo quiero tener esa autoridad moral para así poder encaminar a mis hijos. Si tú eres esa persona, pasa al frente, hermano. Pasa al frente mientras cantamos un cántico, amén.